Buenas noches, les doy la bienvenida a la clase de hoy que es sobre hidrostática. Entonces, esta clase ya la dicté hace un momento, pero entonces me di cuenta que no la había grabado. Entonces la voy a repetir. Entonces tal vez como los dibujos ya están hechos, va a ser muchísimo más rápido. Entonces ustedes después me dicen si quedó efectiva o si necesitan una mayor explicación. ¿Listo? Bueno, hoy entonces son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Esto se ve en la hidrostática. El principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en fluido pierde en su peso el peso del volumen equivalente al sumergido del fluido. Bueno, ¿qué quiere decir eso? O sea que cuando yo me sumerjo voy a perder el peso del volumen del líquido que yo evacúo, eso es lo que yo voy a perder. ¿Sí? Entonces que acá está Arquímedes en una bañera, ¿sí? Entonces, ¿cómo ocurrió? A él le pidieron que pesara la corona del rey, que mirara la aleación, si era oro puro o si estaba, eh, o si tenía aleación. Entonces él descubrió este método y por eso se llama el principio de Arquímedes, ¿sí? Porque él descubrió por medio del agua que podía medir la densidad de los objetos. Recordemos de la química que la densidad es igual a masa por unidad de volumen. La siguiente forma para que ustedes tengan claro de qué estoy hablando. Acá tengo un recipiente, voy a mostrar una secuencia, ¿sí? Esta es la secuencia número 1, ¿sí? En donde tengo mi jarra llena de agua y tengo una roca por fuera del recipiente. Y aquí abajo tengo un recipiente más pequeño que recibe todo lo que bote este otro y está vacío. La secuencia 2 me va a mostrar acá ya sé qué es lo que voy a hacer para que no nos distraigamos. Voy a guardar esto y luego lo abro. Bueno, ponle cuidado. Un momentico mientras guardo esto. Está lento, lento, perdónenme. Bueno, y todo esto me pasó porque resulta que ya dicté la clase y se me olvidó grabarla.
Listo. Entonces allí tenemos a Arquímedes, ¿sí? Con su principio de Arquímedes. Entonces acá tenemos, ahora sí, tenemos nuestro fluido. Entonces en la secuencia 1, y aquí se alcanza a ver la secuencia 2, ¿sí? Entonces eso era lo que quería mostrar. Entonces ahora la roca fue introducida un poquito, ¿sí? Y apenas empezamos a introducir la roca, empieza a regarse líquido. Se desborda líquido. Ah, bueno, aquí lo representé así, pero realmente eso siempre se va a ver lleno, ¿sí? No siempre se va a ver lleno porque el líquido va a ocupar el volumen que está despidiendo este. ¿Sí? O sea, acá hay un error en el dibujo, pero eso lo arreglo. Bueno, entonces cae el líquido acá, ¿sí? En la secuencia 3 el objeto entra completamente y acá queda desocupado, pero ya como sabemos esto no queda desocupado, sino que queda completamente lleno. ¿Listo? Bueno, entonces acá, ¿qué pasó? Se me llenó el recipiente este de acá. Entonces yo me llevo mi recipiente y lo llevo a una balanza y lo peso, ¿sí? Y esa masa que me pesó acá es entonces dice acá, la roca dentro del agua o líquido pesa menos que afuera, porque el líquido le hace una fuerza denominada empuje hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado, o sea, a este peso, ¿sí? Entonces la roca recibe una fuerza hacia arriba, que se denomina empuje. Entonces acá está la roca, y ella recibe un empuje hacia arriba, una fuerza, que es igual al peso de este volumen de líquido desalojado. ¿Listo? Ahora vamos a mirar este ejemplo. ¿Recuerdan el Titanic? Entonces cuando el Titanic se hundió, se estrelló con un geyser. Y esto es lo que sucede, miren. Tenemos el nivel del agua, ¿sí? Y el hielo está, uno ve algo por acá, un poquito acá por fuera, y una gran cantidad hundida, ¿sí? Entonces, la fuerza de empuje, lo que hace que ese geyser, que ese hielo gigante flote, es igual al peso de todo este volumen que desaloja el geyser, ¿sí? Bueno, entonces ahora es mucho más rápida la clase así. Bueno, entonces ahora ¿qué sucede? Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos un cilindro, ¿sí? De estas dimensiones, tiene un radio de 12 centímetros y está sumergido en agua, y él queda sumergido únicamente la mitad del cilindro, ¿sí? Tiene una longitud de 25 centímetros, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber cuál es el empuje que tiene este cilindro para que haga que flote. Entonces vamos a mirar cuál es. Sabemos que el volumen de un cilindro es igual a pi por r al cuadrado por L. Y entonces también tenemos que, como no está metido todo ese volumen, es la mitad, o sea, volumen sobre 2. Entonces va a ser pi por. Entonces cuando empezamos a hacer los ejercicios, pasamos todo a metros, a unidades internacionales. Entonces es 0.12 metros, porque son 12 centímetros al cuadrado. Multiplicado por la longitud va a ser 0.25 dividido 2. Entonces, después de coger la calculadora por efectos de tiempo, que ahorita pues ya fue muy corto, entonces cuando hacemos esta multiplicación 0.12 al cuadrado por 0.25 por pi, nos da 0.002827. Entonces recordábamos que 0.12 al cuadrado, 12 por 12 es 144,
Y como tiene dos decimales y está al cuadrado, van a ser 4 decimales. Entonces queda 0.0144. Y eso se va a multiplicar por 0.25. Entonces vamos a mostrar acá en la calculadora. Entonces tenemos acá, tenemos pi, que es 3.1416 o 3.141592 y toda esta chorrera de números, multiplicado por, entonces 0.12, y lo que les estaba diciendo al cuadrado es 0.0144, igual, ¿sí? Ahora por 0.25. Entonces me da, ahora me dio distinto. Vamos a mirarlo otra vez. Pi por 0.12 al cuadrado por 0.25. Ah, ya sé qué error cometí. Resulta que yo lo puse al cuadrado y esto no está al cuadrado. Entonces tenemos que corregirlo. Entonces nos vamos al original. Está lento el computador. Menos mal me di cuenta de este error. Uso lento. Ya. Entonces vamos a corregir acá lo del agua. Entonces resulta que esto listo. Ahí quedó, corregido el error que les había comentado hace un momento. Y ahora vamos a corregir este otro error. Y vamos a hacerlo todo desde acá porque de aquí para allá está errado. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a nuestra calculadora nuevamente, borramos todo y vamos a escribir pi que multiplica a 0.12 al cuadrado y multiplica a 0.25. Igual. Entonces tenemos 0.11. Vamos a escribirlo acá. 0. 0.11, 0.11, 31. Y vamos a ponerle 397, a ponerle todos. ¿Listo? Y ahora dice dividido 2, 0.00565.
Vamos a recordar a ver si lo escribimos bien. Sí. Listo, metros cúbicos. Listo, entonces esa es la respuesta. Ahora nosotros queremos saber qué masa tiene esta agua. Entonces resulta que tenemos que densidad, recordemos de química, densidad es igual a masa por volumen. Masa por unidad de volumen, o sea, masa dividido volumen. Entonces si nosotros despejamos el volumen, nos va a dar que masa, perdón, si despejamos la masa, está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces va a quedar volumen por densidad. Entonces la masa va a ser igual a el volumen, que lo tenemos acá, 0.00565, y lo multiplicamos, metros cúbicos multiplicado por la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí multiplicamos, y recordemos que cuando multiplicamos por 1000, nosotros corremos la coma 3 veces. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, 3, 5.65 kilogramos. Esa es la masa que tiene el volumen del agua desalojada. O sea, esto que nos muestra aquí en la balanza, esto que nos está mostrando en la balanza, ¿sí? Cuando este cilindro está flotando, ¿sí? El agua que desaloja tiene una masa de 5.65 kilogramos. Ahora necesitamos saber cuánto pesa. Entonces resulta que cuando nosotros queremos saber cuánto pesa, entonces nosotros decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? La gravedad, que es la aceleración en este caso, es 9.81. Entonces el empuje es igual al peso del agua desalojada por el objeto sumergido. Entonces esto va a ser igual a 5.65 kilogramos multiplicado por 9.81. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Entonces cogemos nuestra calculadora, esto que teníamos lo multiplicamos por 1000 para darnos cuenta que lo hicimos bien, 5.65 perfecto, por 9.81, que es la gravedad. Entonces nos da 55.47 newton, ese es el empuje, 55.47 newton. Newton, ¿listo? Entonces allí tenemos, ya miramos cómo es que se halla el empuje. Entonces ahí tenemos el principio de Pascal. El principio de Arquímedes. Y vamos a mirar ahora sí el principio de Pascal. Entonces el principio de Pascal, para poder hablar del principio de Pascal, vamos a hablar de qué es la presión. Entonces decimos que presión es fuerza por unidad de área. Y la fórmula de la presión es presión, fuerza por unidad de área. O sea, fuerza dividido área. Las unidades de la presión son newton dividido metro cuadrado igual a pascales. ¿Sí? Por eso dice Pascal en honor a Blaise Pascal, que es el que enunció esta ley, principio de Pascal. ¿Sí? Este principio. Entonces las unidades en el sistema internacional de presión son los pascales, que es newton por metro cuadrado o newton sobre metro cuadrado. La unidad en el sistema inglés es el PSI, ¿sí? Que traducen P, pounds, S, square y inches. Entonces, pounds, squares, inches. Inch. ¿Sí? Libras por pulgada cuadrada. Libra, la unidad de fuerza en el sistema inglés. Pulgada, unidad de longitud en el sistema inglés. Y cuadrada, pues porque está al cuadrado. Entonces decimos aquí, el principio de Pascal dice, toda presión ejercida en un líquido comprimido, o sea, encerrado, que no se puede regar, que no le entra, que no está al aire, ¿sí? O sea, que no se pierde la presión.
se transmite en todas las direcciones con igual magnitud. Y entonces aquí vamos a ver una aplicación del principio de Pascal. Entonces, el principio de Pascal se aplica en los gatos hidráulicos. Entonces aquí tenemos un tubo comunicado, dos tubos comunicados. Por eso decimos que está el líquido comprimido, no se sale para ningún lado. Y la presión se ve en todas direcciones. Entonces yo puedo tener presión para este lado. Entonces tenemos presión para allá. Tenemos presión para allá. Tenemos presión para allá. ¿Sí? Para todos los lados de las paredes. En todas direcciones. En todas las direcciones hay presión. ¿Listo? Entonces, resulta que yo le aplico una fuerza pequeña F. Una fuerza F pequeñita. ¿Sí? Y acá tengo un área A. Y acá tengo un área A más grande. ¿Sí? Y acá entonces tengo un carro. Y aquí voy a hacer una fuerza pequeña. Entonces, ¿qué tenemos? Presión es igual a fuerza pequeña, la de este lado, por unidad de área. Y también es igual a la fuerza grande, a la fuerza que se necesita aquí en todo esto, dividido por el área grande. Entonces resulta que vamos a despejar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Vamos a borrar esto para que veamos qué fue lo que hicimos. Entonces, lo que hicimos fue esto. Tenemos esta misma fórmula y cogemos el área que está dividiendo y la pasamos a multiplicar. ¿Listo? Y quitamos esta línea de acá. Entonces decimos que área multiplicado por fuerza pequeña por dividido área pequeña es igual a la fuerza grande. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo borro esto para volverlo a escribir. Listo. El ejemplo que dice. El ejemplo me dice que supongamos que tenemos un área 2 veces el área pequeña. ¿Sí? Entonces el área grande va a ser 2 veces el área pequeña. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esa fuerza que nosotros sabemos que es igual a área grande multiplicada por fuerza pequeña y dividida por área pequeña, entonces va a ser igual. Entonces aquí colocamos el igual. Entonces empezamos a reemplazar. Entonces, área grande decimos que es 2 veces área pequeña. Entonces escribimos allí 2 veces área pequeña. Entonces 2F pequeña. 2 área pequeña, perdón. Multiplicado por F. ¿Sí? Entonces vamos a poner multiplicado por F para que nos acordemos que es multiplicado, aunque no tenga el signo de multiplicado, dos letras juntas significan que están multiplicadas. Recordemos de la matemática. Dividido el A grande, el A pequeño. Entonces, ¿qué sucede acá? Cancelamos las A's. Porque A está dividiendo A, entonces son canceladas. Entonces la respuesta me da 2F. Entonces, ¿qué concluimos acá? Que si yo, por ejemplo, voy a colocar 100 veces el área pequeña, entonces la fuerza se me va a multiplicar por 100. Entonces eso es lo que sucede allí. ¿Sí? Y por eso es que se utiliza el gato para uno hacer fuerzas, con fuerza pequeña, mover cosas grandes. Entonces yo hago una fuerza pequeña, una fuerza de 2 kilogramos, y levanto un carro de 200 kilogramos. ¿Sí? Entonces eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que se hace con el gato hidráulico. Bueno, entonces aquí tenemos los dos principios fundamentales de la hidrostática.
que son el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Entonces muchas gracias por haber participado, gracias por escucharme, nos vemos mañana, que estén muy bien.